Jesús nos advirtió lo siguiente: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra es tan actual como lo fue en el primer siglo. Vivimos en un mundo donde la indiferencia, el egoísmo y la violencia parecen multiplicarse. Es fácil que nuestro corazón se enfríe. Es fácil que nos acostumbremos al dolor ajeno. Es fácil que perdamos la sensibilidad frente a la injusticia. El peligro no es solo externo, sino interno, sobre todo cuando dejamos que la amargura, el resentimiento o la decepción apaguen el fuego del amor que Cristo encendió en nosotros. El amor verdadero no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestro corazón. Jesús nos llama a perseverar en el amor. Aun si el mundo se enfría, nosotros estamos llamados a mantener viva la llama del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Orando constantemente. Si hacemos esto, Dios renovará nuestra pasión. ¿Cómo podemos hacerlo? Practicando la compasión, aunque otros no lo hagan. También aferrándonos a la palabra. La palabra de Dios nos recuerda el amor eterno que Él nos tiene. Y también lo podemos hacer recordando a Cristo en la cruz. Cristo nos amó hasta el fin. Que nada ni nadie apague en ti el fuego del amor de Dios. Porque como dice la primera carta de Corintios capítulo 13, la fe y la esperanza son grandes, pero el mayor de todos es el amor. Esas palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, verso 12, resuenan con una fuerza sorprendente en medio de la realidad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa frase no es simplemente una descripción fría del futuro, sino una advertencia urgente, una radiografía del corazón humano en medio de un mundo lleno de maldad. Para entender esta advertencia, el amor de muchos se enfriará, es necesario situarla en su marco bíblico. En Mateo capítulo 24, Jesús anuncia las señales del fin. Jesús habla de falsos cristos que engañarán a muchos. Jesús nos habla de guerras y rumores de guerras. Habla también de hambres, de pestes y de terremotos, además de una creciente persecución a los cristianos. En medio de esa descripción, Jesús introduce la realidad de que la maldad aumentará, y esto tendrá un efecto devastador. El amor de muchos se enfriará. Aquí no se habla únicamente de un sentimiento, sino del corazón de la vida cristiana. El amor como fruto del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Jesús contrasta a los verdaderos creyentes con aquellos cuya fe es superficial. Los primeros perseverarán hasta el fin, porque su amor está sostenido por Dios. Los segundos, en cambio, sucumbirán ante las pruebas. Mostrarán que su devoción era solo apariencia. ¿Qué significa que el amor de muchos se enfriará? Cuando Jesús advierte que el amor de muchos se enfriará, no está hablando de un cambio repentino. Más bien describe un proceso gradual, un proceso progresivo, donde el corazón se va debilitando poco a poco, casi sin que la persona lo perciba. El amor verdadero, ese ágape que viene de Dios, es como un fuego que debe mantenerse vivo. Requiere alimento constante, y ese alimento es la oración, la comunión con Cristo, la meditación en la palabra, la obediencia. Cuando se descuidan esas prácticas, la llama empieza a perder intensidad. Lo podemos imaginar como una brasa encendida. Si se separa del fuego, al principio aún conserva calor, pero con el paso del tiempo se va apagando hasta quedar fría y sin vida. Así ocurre con el corazón que se aleja de su fuente, del Señor. El enfriamiento espiritual sigue un patrón predecible. El entusiasmo espiritual se debilita. Lo que antes era pasión por orar
por servir, por evangelizar o por congregarte, ahora se convierte en apatía. La persona ya no siente gozo en las cosas de Dios. Las prioridades cambian. Poco a poco Dios deja de ser el centro. Se busca primero lo material, el entretenimiento, la comodidad, el reconocimiento humano. Y entonces el corazón se endurece. Ya no hay sensibilidad al pecado, ni compasión hacia el prójimo, ni hambre por la presencia de Dios. El amor deja de ser el motor que impulsa la fe y la vida cristiana, y eso se reduce. Se reduce a formalismos. Ese proceso es peligroso porque no siempre es evidente. Muchos pueden seguir asistiendo a la iglesia, pueden participar de ministerios o cumplir con rituales externos, pero por dentro su amor ya se está apagando. La palabra ágape utilizada por Jesús enfatiza que no se trata de un efecto superficial o pasajero, sino del amor sacrificial y desinteresado que refleja la naturaleza misma de Dios. Cuando ese amor se enfría, se evidencia que hay una desconexión con Dios, porque solo permaneciendo unidos a Dios, a Cristo, podemos mantenerlo vivo. Causas por las cuales el amor de muchos se enfriará. Yo creo que todos los que estáis escuchando esta reflexión podríais dar vuestro punto de vista. Podéis dejarlo en comentarios. La multiplicación de la maldad. Eso hará que muchos enfríen. Su amor se enfriará. Jesús señaló la raíz. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El problema no es únicamente que exista pecado. Eso siempre ha estado presente en el mundo. El problema es que se multiplicará y se normalizará la maldad. Y cuando la sociedad comienza a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo, el creyente enfrenta el peligro de acostumbrarse. Esa exposición constante a la corrupción moral, la violencia, la inmoralidad sexual, el materialismo, puede adormecer la conciencia. La saturación de imágenes, ideologías, prácticas contrarias a Dios genera una especie de anestesia espiritual. Al final, lo que antes provocaba indignación o dolor en el corazón, ahora se tolera con indiferencia. Esa tolerancia erosiona la pureza del amor hacia Dios y hacia el prójimo. Se enfriará el amor de muchos no solo por la multiplicación de la maldad, sino por el engaño de los falsos maestros. Por eso el amor de muchos se enfriará. Jesús nos advierte que surgirán falsos profetas que engañarán a muchos. Y estos no necesariamente enseñan herejías descaradas, sino verdades a medias que aparentan piedad, pero desvían el corazón. El peligro radica en que el engaño no se presenta como algo oscuro, sino como luz. Qué curioso que los falsos maestros siempre suelen hablar en nombre de Dios. Usan la Biblia, ofrecen soluciones atractivas, pero su motivación es egoísta. Buscan manipular, buscan enriquecerse, buscan ganar poder. El resultado es un amor contaminado. Ya no se ama a Dios de manera pura, sino con intereses personales. En vez de servir con humildad, se sirve buscando reconocimiento. En lugar de que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, se adora a un Dios hecho a la medida de los seres humanos. Pablo lo dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Vendrá tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, sino que buscará maestros que les hablen conforme a sus pasiones. Es decir, buscarán falsos maestros, falsos pastores, que les compartan la palabra que a ellos les gusta. No querrán que les exhorten por los pecados que están cometiendo. Esperarán palabras de Dios te ama a pesar de tu condición. Esa distorsión inevitablemente enfría el amor genuino por Cristo. Por el engaño de los falsos maestros, el amor de muchos se enfriará. Otra de las razones por que el amor de muchos se va a enfriar es por la persecución, por el temor. El amor también puede enfriarse cuando la fe implica un precio alto.
Jesús mencionó que muchos tropezarán al enfrentar persecución. Mateo capítulo 24, versículo 9 y 10. Ante la presión, algunos van a preferir renunciar a su fe para preservar su vida. El temor al sufrimiento puede sofocar el amor. Cuando seguir a Cristo implica rechazo, burla, discriminación o incluso peligro de muerte, la tentación de apartarse es fuerte. El amor verdadero persevera en medio de la prueba, pero el amor que es superficial se desvanece frente al fuego de la persecución. Si tú analizas la historia de la Iglesia, te darás cuenta que está llena de ejemplos de mártires cuyo amor se mantuvo firme hasta el final. Ellos nos muestran que aunque el miedo es real, el poder del Espíritu Santo sostiene a quienes aman de verdad al Señor. El amor de muchos se enfriará también por el egoísmo, el amor propio. Pablo describe en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 2, la esencia de los últimos tiempos. Los hombres serán amadores de sí mismos, es decir, egoístas, avaros. Cuando el amor está dirigido hacia uno mismo, inevitablemente se enfriará hacia Dios y hacia los demás. El egoísmo convierte al ser humano en el centro de su propio universo. La vida gira en torno a lo que le gusta, lo que le conviene, lo que le beneficia. Y en ese escenario Dios se vuelve secundario, el prójimo un medio para alcanzar fines personales. Ese tipo de amor centrado en el yo es una imitación falsa del amor ágape. Mientras que el amor divino busca dar y sacrificarse, el amor egoísta busca recibir y satisfacer sus deseos. Y como ya sabes, donde reina el egoísmo, la llama del amor verdadero se extingue. Creo que esto lo sabemos tú y yo, ¿verdad? Estas causas nos muestran que el enfriamiento espiritual no es un accidente, es el resultado de influencias externas e internas. Y eso poco a poco va apagando el fuego del amor. El amor de muchos se enfriará. Tengamos cuidado. Debemos velar, debemos cuidar, debemos alimentar constantemente nuestro amor para que no se apague, para que no se enfríe. ¿Cuáles son las señales de que el amor de muchos se enfriará? ¿Cuáles son los síntomas, por decirlo de alguna manera? Indiferencia hacia la oración, hacia la palabra. Si tienes estos síntomas espirituales de que ya no quieres orar y leer la palabra, significa que el primer amor se está enfriando. El primer signo de enfriamiento se da en la vida devocional. Un corazón encendido anhela buscar a Dios en oración y alimentarse de su palabra, pero cuando el amor se enfría, la oración se convierte en un simple ritual, por decirlo de alguna manera. La Biblia ya no inspira. La Biblia ya no confronta ni guía, sino que pasa a ocupar un lugar secundario. La persona se acostumbra a vivir sin escuchar la voz de Dios y esa indiferencia revela un corazón que se va desconectando de la fuente de todo amor verdadero. Otro síntoma espiritual de que el amor se está enfriando, la falta de compasión por los demás. La pérdida de sensibilidad hacia el prójimo. Cuando el amor de Dios arde en el corazón, produce misericordia, servicio. Pero cuando el amor se enfría, lo que predomina es la indiferencia. Ya no nos duele ver el sufrimiento ajeno. Ya no se siente carga por el necesitado o por los perdidos. Las personas se vuelven números. Los problemas del prójimo se ven como cosas que no me competen. La solidaridad desaparece. Y eso contrasta radicalmente con el mandato de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Otro síntoma espiritual es la tolerancia al pecado. Cuando el amor de Dios está vivo, el creyente no puede convivir en paz con aquello que ofende al Señor. Su corazón se duele, lucha por apartarse. Pero ¿qué pasa? Que cuando se enfría el amor, la conciencia se adormece. El pecado ya no se ve como algo grave, sino como algo normal. Incluso se habla de debilidad o incluso de derecho personal.
Y ese peligro es letal porque abre la puerta a la tibieza espiritual que Jesús condena en Apocalipsis capítulo 3, verso 16. El verdadero amor, en cambio, nos impulsa a vivir en santidad porque amar a Dios implica odiar el pecado, buscar agradarle en todo. También otro síntoma de que estamos perdiendo el primer amor o de que el amor se está enfriando es la pérdida del celo evangelístico. Cuando el amor de Cristo arde en el corazón se traduce en un deseo de compartir el Evangelio. Ya no hay urgencia por hablar a otros de Jesús ni interés en interceder por los perdidos. La misión pasa a un segundo plano, se prefiere el silencio antes que enfrentar el rechazo. La falta de celo es un síntoma preocupante de que la llama del amor se está apagando. Otro motivo, otro síntoma de que el amor de muchos se está enfriando es que ya no buscamos a Dios a través de la oración, la adoración. Hay un enfriamiento en la forma en que se sirva a Dios. Lo que antes se hacía con gozo y entusiasmo ahora se realiza por costumbre. La adoración pierde autenticidad. El servicio se hace con desgano. La vida cristiana se convierte en rutina vacía. Cuando esa alegría desaparece, es señal de que el corazón se ha alejado de su primer amor. El amor de muchos se enfriará, pero el verdadero nunca se enfría. La gran diferencia radica en que el amor genuino, aquel que proviene del Espíritu Santo, tiene la capacidad de resistir y perseverar hasta el fin. Y así lo dice Pablo: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor no depende de emociones pasajeras ni de la voluntad humana, sino que está sostenido por Dios mismo. Jesús es quien guarda a los suyos sin caídas. Por eso, aunque vengan pruebas, persecuciones o tentaciones, el creyente verdadero puede permanecer firme porque su amor no se apoya en su propia fuerza, sino en el espíritu que arde en su interior. Esto está pasando últimamente en varias iglesias. El amor falso puede ser encendido por circunstancias externas. La emoción del momento, la emoción de un culto, la motivación de un líder, la aprobación de los hombres, pero al final se termina apagando cuando esas cosas desaparecen. El amor verdadero, en cambio, es alimentado desde dentro por la comunión con Cristo. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que tuvieron tibieza espiritual, personas que su amor se enfrió. Demas, su amor se apagó. El amor de Demas se apagó porque Demas prefirió amar al mundo antes que a Dios. ¿Te está pasando a ti esto? ¿Esta actitud la estamos teniendo? ¿Estamos actuando como Demas? Su amor se apagó porque su corazón estaba dividido. Síntoma de que mi amor se está enfriando cuando amo más las cosas del mundo. Hemos compartido también sobre la iglesia de Éfeso. Tenía buenas obras, pero Jesús le reprochó haber dejado su primer amor. Tenía actividad, pero no pasión. La iglesia de Esmirna también sufrió tribulación y pobreza, permaneció fiel hasta la muerte. Su amor resistió el fuego de la prueba. Ejemplo de amor verdadero. Hermano y hermana, ¿estás viviendo el enfriamiento espiritual? ¿Tu amor se está enfriando? El amor auténtico está en crisis. Las relaciones humanas son cada vez más frágiles. Lo puedes ver en televisión, por poner un ejemplo, todas marcadas por la traición, el interés, la superficialidad. La indiferencia social crece. Muchos prefieren mirar hacia otro lado antes que involucrarse en el dolor ajeno. El materialismo también, la búsqueda del placer desplazan la devoción hacia Dios.
Incluso dentro de la iglesia se percibe el peligro. La fe se convierte en una rutina dominical. El servicio se reduce a activismo sin verdadera pasión, o algunos buscan más el reconocimiento humano que la gloria de Dios. Jesús advirtió que la maldad aumentaría y como consecuencia el amor de muchos se enfriará. Hoy más que nunca esta palabra está describiendo la realidad que nos rodea. Este mensaje es un llamado a examinar nuestro corazón. Aviva el fuego del Espíritu. Vuelve al primer amor. ¿Cómo puedo mantener vivo el amor? Examinando nuestro corazón. Pablo exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y esa autoevaluación constante nos libra de caer en un cristianismo superficial. El amor verdadero no se mide solo por lo que decimos, sino por la evidencia de frutos espirituales: obediencia, humildad, servicio, fidelidad a Cristo. El corazón debe ser probado porque es engañoso. Solo a la luz de la palabra de Dios podemos discernir si nuestro amor aún arde o si comienza a enfriarse. Examina tu corazón. Permanece en la comunión con Cristo. Alimenta el amor con la palabra y la oración. Practica el amor. Ora por un amor creciente. Cristo puede avivar el amor. A pesar de la advertencia del enfriamiento, el Evangelio ofrece esperanza. Jesús mismo dijo a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso significa que aunque el amor se haya debilitado, puede ser restaurado. El Espíritu Santo tiene el poder de renovar el corazón y volver a encender la llama. El amor de Dios, dijo Pablo en Romanos capítulo 5, verso 5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es esfuerzo humano el que mantiene el fuego, sino la gracia de Dios. Por eso la clave es rendirse nuevamente a Cristo, pedirle que encienda nuestra pasión por Él, permitir que su Espíritu obre en nosotros, porque el Espíritu de Dios nos capacita para amar con un amor que nunca se apaga. El amor genuino no es un mero sentimiento humano, sino el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso, aunque enfrentemos pruebas, tentaciones y un mundo cada vez más hostil, el amor que procede de Dios tiene la capacidad de resistir, tiene la capacidad de perseverar. Ese amor es el que convence al mundo de que realmente somos discípulos de Cristo. Y esto es algo que no podemos olvidarnos tú y yo. Esto es algo que debemos tener presente en todo momento. No basta con ser conocidos por nuestras doctrinas o actividades, sino por un amor encendido que se manifieste en acciones concretas. Servicio, compasión, misericordia y ante todo fidelidad a Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Decía Pablo. Nos impulsa. Nos anima cada día a avanzar, a permanecer fieles hasta el final. El llamado de Jesús es a velar y a permanecer firmes. Alimenta la llama del amor mediante la oración, mediante la obediencia, mediante la comunión con el Señor. Hazlo ahora. Si lo haces mañana, a lo mejor es demasiado tarde. Que no se enfríe tu amor, hermano y hermana. Examínate a ti mismo. Examínate cada día. Busca al Señor en todo momento. Deja que Él te toque, te transforme. El amor de muchos se enfriará, sí. Pero si estamos cimentados en Cristo, aunque la maldad se incremente, el amor permanecerá.